Bueno, en este primer punto vamos a hablar un poquito sobre la diferencia dentro del tema de los sistemas electorales, el concepto de sistema mayoritario y el sistema de representación. Y el sistema mayoritario es muy básico porque se define simplemente por la diferencia de un voto. Es básicamente que cuando hay varios candidatos para una elección, quien obtiene la mayoría de los votos más uno, es decir, la mayoría, es inmediatamente el candidato ganador y, por tanto, ocupante de la curul. El sistema de representación mayoritaria es un tema un poco más complejo porque incluye una mayor aproximación a la realidad y, por tanto, dentro de las técnicas electorales, incluye una fórmula matemática. Básicamente, este sistema de representación proporcional se ideó con la idea de que los partidos minoritarios en un sistema electoral puedan acceder a tener voto en las decisiones que se toman en una asamblea, por ejemplo, legislativa. Eh, Todo esto viene de la mano, y es importante decirlo, del logro importante que la historia de las ideas políticas ha dado al poder constituyente del ciudadano, específicamente al sufragio. Porque es bien cierto, y es importante decirlo, que el sufragio o que el constituyente primario no era antes la voluntad popular. Precisamente con el avance de las ideas políticas, no es ya un rey o un cuerpo aristocrático o burocrático quien toma las decisiones, sino que hoy en día es en representación de la ciudadanía en general. Por eso es que acudimos a las urnas. Entonces, volviendo al tema de la representación proporcional, lo que se intenta es que no queden rezagados al olvido los partidos minoritarios, sino que tengan voz, porque al final del día ellos también hacen parte de una representación de la ciudadanía. En Colombia se implementan los dos, el sistema mayoritario y el sistema proporcional. Digamos que en cuanto a elecciones presidenciales, Colombia, al ser un país que ya no cuenta con un sistema de bipartidista, sino que hay más partidos, ya no existe simplemente los dos partidos tradicionales, sino que hay más, pues en una primera vuelta no se puede escoger un candidato presidencial porque no hay dos candidatos, usualmente hay muchos candidatos. Por lo tanto, existen unas reglas claras, por ejemplo, para la primera vuelta, y es que quien sea ganador, y eso ha pasado muy pocas veces en nuestra historia reciente, en primera vuelta debe obtener por lo menos el 30% de la votación del censo electoral, es decir, de la cantidad de ciudadanos habilitados para votar, y aparte debe obtener el 50% más uno, es decir, un sistema mayoritario. Como en la historia reciente de Colombia no se ha dado, por reciente yo hablo después de la elección del año, pasamos a una segunda vuelta, donde ahí sí se aplica directamente el sistema mayoritario, es decir, el candidato que obtenga la mayoría de los votos simplemente es proclamado jefe de gobierno y jefe de Estado, presidente o presidenta de la República. La discusión es diferente cuando estamos hablando de elecciones locales o elecciones del Congreso de la República. Entonces, el Senado de la República, que es una circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes, que es una circunscripción territorial. Lo mismo al año siguiente cuando se realizan por tradición democrática las elecciones locales, es decir, cuando se escogen ediles, cuando se escogen concejales, cuando se escogen gobernadores y alcaldes, por si no lo he nombrado. Pero la idea es que el sistema de representación mayoritaria, la fórmula matemática es un poco compleja de ir entendiendo, pero básicamente vamos a usar un ejemplo aquí muy rápido que se usó en el documento. Y entonces, esta fórmula matemática que utiliza la técnica de la cifra repartidora, lo que hace es tomar el total de votos por partido. Es importante tener claro cuántos votos obtuvo cada partido. Aquí hay un ejemplo, vamos a escoger el Consejo Municipal de un municipio X. Ese consejo cuenta con 8 concejales y se presentan tantos partidos como pues, el sistema democrático permita. Es importante decir que cuando se aplica la técnica de la cifra repartidora no se tiene en cuenta los votos nulos, pero sí se tienen en cuenta los votos en blanco.
Por lo tanto, en esta elección, cada partido pues, tuvo los votos obtenidos que están apareciendo en pantalla y el total de ello fue 1.674. En ese 1.674, insisto, no se tienen en cuenta los 20 nulos. Una vez sucede eso, lo que hay que hacer es dividir los votos de cada partido, 500, 250, 166, bla, 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 etc., por el número de curules que se van a otorgar o a elegir. Entonces, en este caso son 8, por lo tanto se divide 500 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y finalmente por 8. Luego de ahí lo que se tiene que hacer es organizar los números en esta tabla que puede ser un poco confusa, de mayor a menor hasta que se llegue al número 8. ¿Por qué? Porque es el número de curules que se van a asignar. En ese caso vemos que el número 8 en esta tabla es el 166. Ese número, que es el último, el número 8, va a ser la cifra repartidora. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Volvemos a la tabla original y el número de votos que obtuvo el partido originalmente se tiene que dividir por la cifra repartidora. Ese resultado va a ser el número de concejales que va a obtener dicho partido. Por lo tanto, puede suceder que partidos, en este ejemplo, como el Polo Democrático, no obtienen ningún concejal. Y partidos como la Libertad Avanza obtuvieron simplemente 1. A pesar de que la diferencia entre este de la Libertad Avanza y el partido mayoritario, liberal en este caso, no puede ser tan exagerada. Ya simplemente es cuestión de que la entidad electoral, en este caso en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, básicamente pues proclame al ganador oficialmente. Y así funciona, entonces, en cuentas básicas, lo que es el sistema de representación proporcional en el sistema electoral colombiano, por ejemplo. En el segundo punto, hablamos de cómo se implementa esto dentro de los dos países. Colombia, por supuesto, que es el primero, y segundo, Tailandia, que es el sobre el que decidimos investigar. Ya he dado un ejemplo sobre cómo se aplica en Colombia, elecciones de circunscripción nacional y territorial, como el Congreso de la República, y elecciones locales. En Tailandia, la respuesta es muy sencilla, y es que, a pesar de que es un país muy controvertido en cuanto a su sistema político, la idea más importante es que se escoge una Asamblea Nacional que incluye 500 miembros, 400 miembros que son votados directamente por el ciudadano en un sistema mayoritario, es decir, quien tiene el voto mayoritario obtiene la curul, y 100 que son electos por listas de partidos proporcional para garantizarles, como dijimos anteriormente, participación en las decisiones legislativas. Y finalmente, para terminar, ¿cómo se realizan estas elecciones en cada uno de los dos países? Entonces, insisto, el artículo 263 de la Constitución de Colombia, la Constitución Nacional, especifica el sistema de representación proporcional, es decir, es algo que está directamente en la Constitución para la elección de corporaciones públicas. En el caso de Tailandia, eso se encuentra también en su Constitución, que es muy reciente. Es importante decir que Tailandia es un país que primero tiene un sistema electoral absolutamente complejo y muy caótico. Si en Colombia nos quejamos porque hay poco más de 30 partidos con personería jurídica hoy, bueno, en Tailandia es un caos porque hay más de 60 partidos con personería jurídica, lo que significa que estructuralmente hay un problema en el sistema político del país. Allá la sección 91 de su constitución, muy reciente, para la escogencia de la Asamblea Nacional, específicamente la Cámara de Representantes, exige que se aplique la técnica electoral de la representación mayoritaria. Por lo tanto, son listas inscritas por los partidos, si es que se permite la oposición, porque quiere decir que es muy perseguida. Son votos por circunscripciones, el país está dividido por circunscripciones, algo así como los departamentos en Colombia. Y esos se dividen en 500 votos que al final del día pues serán la conformación de la asamblea. Bueno, entonces yo voy a empezar explicándoles el cuarto punto, que en ese les voy a explicar cuáles son los mecanismos que se emplean en las elecciones para los países que investigamos, que vienen siendo Colombia y Tailandia. En Colombia, pues ya sabemos que a nivel nacional, regional y provincial se vota de la misma forma, pero tiene muchos, ¿cómo decirlo? Tienen
bastantes reglas para poder ser candidato en alguno de estos puestos, ¿no? Uno de ellos sería que el candidato no esté inhabilitado, y para saber que no está inhabilitado, le hacen un proceso, ¿no? También hay otro que es que deben cumplir con la incompatibilidad, que también les hacen como un test a los participantes, bueno, a los candidatos, que deben de llenar y que presentarlo, y pues si lo pasan, pues ya pasarían al siguiente punto, digámoslo así, para poder ser candidatos. En cambio, en Tailandia se ha visto mucho que como no tienen un orden, o por decirlo, no tienen organizada su sistema electoral, por lo que hay muchos partidos políticos. Entonces, pues, los candidatos suelen ser más que todo los hijos de los que ya están en el mandato, familiares de los que ya están en el mandato, y como ya tienen rey, como todavía tienen rey, perdón, aunque es solo simbólico su rey todavía, pero aún así sigue siendo jefe de Estado, tiene voz en lo que son las votaciones, y muchas veces no se cuenta el voto popular, entonces se hace lo que él dice, digámoslo así. Como podemos ver, pues ya Colombia lo tiene un poco más organizado, digámoslo entre comillas, pero aún así también se ve mucho la corrupción. No tanto como en Tailandia, pero sí se ve bastante. Y ya en el quinto punto, les voy a explicar cómo influye el sistema electoral en los partidos de estos países. En Colombia, los partidos políticos en la actualidad son muy importantes, debido a que con las elecciones se enmarca el rumbo del país. Pero, sin embargo, Colombia durante décadas ha sido dividido por dos principales partidos políticos, los socialistas y los demócratas. También cabe recalcar que existen diversos partidos que se autodenominan socialdemocráticas, en donde básicamente comparten ideas de lado y lado. En cambio, el Reino de Tailandia en la actualidad es una monarquía constitucional que se rige bajo el Parlamento democrático, y a pesar de que tiene varios partidos políticos, 3 de ellos solo son importantes, bueno, son como los más centrales. También Tailandia tiene, ¿cómo decirlo? Tiene un régimen en el que el gobierno no apoya mucho al pueblo, entonces el sistema electoral no es tan arraigado como en Colombia, como que no determina tanto al país como en Colombia.